La animación cada día se vuelve un medio más diverso y reconocido, ¿verdad? Sobre todo poco a poco ha demostrado no ser solo un género infantil. Con el auge actual de muchas series independientes para adultos queda claro la complejidad que puede tener una caricatura sin que esté dirigida a niños, ¿no? Bueno, eso no siempre fue así. Durante bastante tiempo la animación para adultos era un sinónimo de serie como Los Simpson, más específicamente Padre de Familia, con humor absurdo, grosero, sexual y grotesco en algunos casos. Algo que fue un estigma durante bastante tiempo e incluso aún a día de hoy. Pero sin duda, si una serie contribuyó a quitarse esa imagen y demostrar lo que podía ser una serie dirigida a un público maduro, fue la primera producción animada de Netflix, BoJack Horseman, una serie que marcó un antes y un después en la animación para adultos y para la animación en Netflix. Para mí BoJack es una serie grandiosa, un favorito personal desde que la vi, con personajes que adoro y una narrativa muy bien armada. Por eso quise hacer este video, un pequeño análisis y resumen a todo lo que fue esta primera temporada y el inicio de la historia del conocido Caballito Triste. Es un gusto estar aquí. Yo soy Dugbot, esta es la Fábrica de Frikis y hoy les vengo a hablar sobre la historia de la primera temporada de BoJack Horseman. En los 90, una sitcom muy popular fue el programa Horsing Around, sobre un caballo que adopta 3 pequeños huérfanos. Ese caballo es interpretado por BoJack Horseman, 20 años después que es entrevistado como una estrella del pasado que pasó su mejor momento. BoJack se nos presenta directamente como alguien que llegó alcoholizado a la entrevista, defendiendo su show y su carrera a la primera chance, porque nos dice que para muchos la vida es una patada en la uretra y que a veces necesitamos algo más sencillo que nos alegre. Tras eso le preguntan qué ha estado haciendo y simplemente no puede responder. BoJack es un caballo de mediana edad, desesperado por volver a sus días de gloria, y en este capítulo se esfuerzan en demostrarlo, pues se la pasa viendo su programa muchas veces, incluso llegando a tener orgasmos viéndose en su mejor momento. Y por eso mismo busca lo que cualquier celebridad en esa situación, escribir un libro sobre sus memorias, ya que siente que es su última oportunidad de demostrarle a todos que todavía es alguien. Comienza su día siendo saludado por su compañero de piso, Todd, un veinteañero desempleado que vive en el sofá de BoJack desde hace años, luego de colarse en una fiesta de él. Pero en realidad quiere bastante a BoJack y él cree que aún con su actitud en el fondo es una buena persona. Suele ser el protagonista de la mayoría de subtramas y busca siempre ayudar a BoJack con sus problemas a pesar de la actitud de este, justo como su exnovia que lo dejó la noche anterior. Princesa Caroline es una gata rosada en sus 40 años, quien fue la pareja de BoJack durante casi 2 décadas, pero decide terminar con BoJack por su obvio miedo al compromiso, siendo incapaz de formar una familia con ella como siempre ha soñado, ya que su mayor sueño siempre ha sido poder formar una familia con el hombre que ama y equilibrar su vida personal con su trabajo, el cual es ser la agente de BoJack. Ella es probablemente quien más conozca a BoJack actualmente, y por eso sabe perfectamente todos los defectos que tiene, y por qué no tiene ningún futuro con él. Y aún así, siempre es la primera en atender sus problemas. En medio de su separación se encuentran con Mr. Peanut Butter, un labrador contemporáneo con BoJack, que protagonizó su propio programa al mismo tiempo que él. Es alegre y enérgico, aunque algo torpe, como un perro. Él busca fervientemente ser el amigo de BoJack, aun cuando él parece sentir envidia por lo feliz que es aun siendo tan parecido a él. En cualquier caso, BoJack no puede escribir su libro, y lo obligan a trabajar con una escritora fantasma que escribió el libro de secretarias, el héroe de BoJack, el cual fue un caballo de carreras tanto aquí como en la vida real. Y aunque él no quiera, su ansiedad porque el libro triunfe es tanta que tras un ataque e ir al hospital se reúne con ella en una fiesta en su casa. Diane es la escritora del libro, una chica en sus 30, ansiosa socialmente y de ideales fuertes, pero aún así parece agradarle BoJack y quiere sacar la versión más humana de él para su libro, porque ella piensa que él es responsable de su propia felicidad. BoJack la contrata solo para luego enterarse que es la novia de Mr. Peanut Butter y vomitar por todo el alcohol y comida que tragó ese día. Esta es una introducción a este mundo y sobre todo a nuestros 5 protagonistas, destacándonos las prioridades de BoJack y cómo tiene miedo a que lo conozcan realmente. Tras tirarse una random en un bar, BoJack termina peleando en un supermercado por unos ponqués con un soldado, terminando vuelto el enemigo público del país por los medios de comunicación.
empeorando cada vez más la situación al mantenerse terco sobre su punto, en vez de darle la razón al soldado. Princesa Caroline lo convence de dejar su terquedad y darle lo que quieren, aunque al final la atención se va en el reality show de Mr. Peanut Butter. Realmente lo más destacable de este episodio es Bojack admitiéndole a Diane lo dura que fue su infancia y sobre todo los duros que fueron sus padres, Beatrice Horseman y Sugar Scotch Horseman. Sarah Lynn es la actriz infantil que interpretó a la hija menor en Horsing Around, lo cual desde pequeña fue influenciada por Bojack casi como un padre real para ella. Pero Bojack desde ese entonces le enseñó que siempre el público y la opinión de los demás era lo más importante, transformándose en una estrella pop adolescente bastante promiscua, solo por la validación ajena y cayendo en una adicción a las drogas cuando su fama se fue y terminó siendo solo una treintañera. Ella y Bojack se encuentran en una tienda de muebles, donde ella hace una escena porque su novio Andrew Garfield termina con ella, apuñalándose a sí misma y buscando quedarse con Bojack durante tiempo indefinido. Y él es incapaz de decirle que no, termina malcriándola como si fuese su hija real, siendo Todd el único que le menciona cómo se está aprovechando de eso. Princesa Caroline igual aprovecha para tratar de contratarla y a su exnovio Andrew Garfield en una loca fiesta que hace con lémures. Cuando Diane le pregunta por qué permite eso, Bojack niega hacer eso con otras intenciones, aunque en realidad solo está tratando de enmendar sus errores con ella al mismo tiempo que arreglar sus propios traumas con sus padres. Ahí intenta llevársela a pasear a solas, donde ella parece disfrutarlo un poco y luego de un rato se sientan a hablar. Bojack quiere regalarle un premio importante para él y ella menciona que un tal Herb, el creador de Horsing Around, tiene cáncer, pero Bojack no quiere hablar de él. Al volver a casa, se entera que vendió su premio por más drogas y al confrontarla, terminan copulando varias veces en una muy turbia forma, considerando su historia. Diane le dice que ambos están aprovechando del otro, pero sobre todo él, lo cual lo convence de echarla de su casa, aunque ella no parece muy interesada, ya que en sus propias palabras es muy tarde para ella, pues parece haber caído en una espiral de la que no quiere salir, lo cual de cierta forma la hace muy parecida a su padre. Todd busca hacer una ópera rock, pero Bojack lo desanima y desmerita su trabajo. Diane lo busca convencer de que lo ayude porque es un novato, como seguramente alguien lo ayudó a él, que aunque no lo admita, sí tuvo a alguien quien fue Herb. Con eso en mente, decide apoyarlo con la ópera, acercándose poco a poco a él mientras trabajan, conociéndolo más. Todo mientras Diane lidia con su exnovio escribiendo un artículo sobre Mr. Peanut Butter, aunque en el fondo parece buscar problemas en su relación, pues él piensa que no deberían estar juntos porque son demasiado diferentes y ella lo sabe, y busca fingir ser alguien que no es y que en el fondo no puede cambiar eso, solo para después mostrarnos cómo la obra de Todd parece llamar la atención de un patrocinador, y podría irse de la casa de Bojack, pero por el miedo a quedarse solo, Bojack monta toda una escena para sabotear su obra, haciéndolo recaer en un videojuego que le arruinó la vida, logrando que pierda su oportunidad para siempre, solo para que no se vaya de su casa. Esta es la primera vez que vemos al verdadero Bojack, alguien capaz de hacer lo que sea con tal de lo que quiere, sin importar lo que tenga que hacer y a quien tenga que hundir, la cara más siniestra y egoísta que puede tener en el fondo de su ser. Tras viajar con Diane a Nueva York para hablar con la editorial sobre el libro, resulta que el padre de Diane fallece. La familia de Diane está formada por un montón de idiotas incapaz siquiera de hacerles un funeral a su padre, y metiéndose con Diane por creerse más inteligente que ellos. Ella los odia por todas las burlas y males que ha recibido durante toda su vida, al punto de quebrarse y enloquecer luego de ver cómo ni siquiera pueden ir al funeral que ella tuvo que organizar. Escapa a su lugar de confianza desahogándose con su novio. Bojack intenta animarla con una carta, fingiendo ser su novio falso que tuvo en la adolescencia, enseñándole que no necesita ni el respeto ni la validación de su familia, y que hizo bien en alejarse de ahí. Ver a Diane confrontar a su familia le hace a Bojack decidirse por llamar a Herb. Y Todd acaba preso por hacer pasar la casa de Bojack la de otra celebridad. En fin. Aquí lo interesante son los pequeños detalles en cosas como que Bojack hubiese deseado tener hermanos o amigos en su niñez,
y cómo parece lentamente sentir una conexión con Diane tras identificarse en la misma situación de buscar validación en padres que jamás se la van a dar. Justo tras volver de Nueva York, Mr. Peanut Butter siente celos de los cercanos que se han hecho Bojack y Diane. Gracias a sus celos y la terquedad de Bojack, compiten toda la noche de toda forma posible para llevarse la atención de Diane, al punto de comprar el restaurante en el que estaban. Pero al final del día, ella es la novia de Mr. Peanut Butter, y él se la lleva a casa. Por los celos y el alcohol, Bojack termina robándose la letra D del cartel de Hollywood, solo, de alguna forma que nunca explican. Cuando Mr. va a confrontarlo por eso, Bojack admite que siente cosas por Diane, pero que él no sería capaz de hacer algo con ella. Mr. Peanut Butter ayuda a Bojack a deshacerse de la D para que Diane no se entere, pero al final solamente lo hace para llevarse el crédito, como si fuera un acto romántico para Diane. Bojack se queja con Princesa Caroline sobre ese tema, pero ella le dice la verdad. Eso no es algo que haría Bojack. Robarse la D en una borrachera para demostrar su punto es algo que haría Bojack. Robarse la D como un gran gesto romántico es algo que haría Mr. Peanut Butter. Pero curiosamente, eso no es algo que le gustaría a Diane. Ninguna de las dos cosas. Y Bojack lo sabe que Diane no es de ese estilo, y le tira indirectas sobre que debería estar con alguien que sí conozca realmente lo que a ella le gusta. Tras esto, al mismo tiempo que ella llega a su casa donde Mr. Peanut Butter la espera, Bojack le deja un mensaje, confesándole que le agrada estar con ella porque lo conoce, se siente mejor con ella cerca. Quiere contarle sobre sus sentimientos, pero todo mientras Mr. Peanut Butter le admite que sabe que la D fue mucho para ella. Le dice lo mucho que le emociona estar con ella, y que por eso quiere darle lo que ella quiere. Como aún siendo tan diferentes, él la quiere y por eso le propone matrimonio, sin ningún gran gesto, solo ellos dos. Diane acepta, le cuenta a Bojack sobre la noticia, la felicita y bebe mientras un helicóptero se lleva la D, solo para caer en la prisión donde estaba Todd dejándole escapar. XD. Esta vez tomamos la perspectiva de la princesa Caroline, quien trata de animar a Bojack a levantarse luego de caer semanas en una borrachera por el compromiso de Diane, estando semanas con un vagabundo el cual muere en medio de esa borrachera, curiosamente siempre buscando enseñárselo a ella. Le consigue un lugar en un comercial para luego ir a su trabajo, y enterarse que se está funcionando con otra empresa, teniendo que despedir a varios trabajadores, entonces tendrá que ganarse su puesto en la empresa, al mismo tiempo que se da cuenta que tiene que trabajar con su mayor enemiga, Vanessa Gecko, una mujer quien es madre de varias hijas con un esposo y un muy buen puesto en su trabajo, todo lo que Princesa Caroline quisiera tener. Bojack se va de la grabación intentando convencerse de que no le importa lo de Diane, porque en realidad está enamorado de Princesa Caroline. Pero ella no es tan migajera como para caer así debajo, y le dice la verdad, que solo piensa que está enamorado de Diane porque le paga para que le oiga, y que siempre recurre a ella cada que algo malo pasa en su vida, y que no puede ser su novia y su agente. Así que Bojack la despide y se va con su rival para poder estar con ella. Princesa Caroline le deja el trabajo de Bojack para ir a arreglar un problema con Todd, quien tomó el lugar de Bojack en el comercial, dándole el mismo discurso que a Bojack, donde descubre que su apellido es What's your last name? Chavez. Your last name is Chavez? Yeah. completamente normal. Pero por esa situación pierde el trabajo que estaba buscando concretar hace semanas. Viendo cómo Vanessa se lo lleva, por todo el estrés termina cediendo a la sugerencia de Bojack, olvidar el trabajo un rato y enfocarse en ser feliz. Así que va a tomar una cita con Bojack en su restaurante. Luego de una muy bonita noche con Bojack, donde decide dejar su trabajo de lado para poder tener una noche feliz, que es frustrada por una llamada de Herb. Quiere que Bojack vaya a verlo. Tras eso, Bojack admite la verdad, que no están enamorados, y que solo, y quizás nunca lo estuvieron, dejándola ahí en medio de la noche sola. Pero si algo hay que saber de la princesa Caroline es que nada la derrumba, y ella siempre cae de pie. Decidida a seguir adelante, volviendo a su trabajo, descubre que Vanessa decidió desechar a Bojack al igual que la empresa. Pero aún con lo mal que le hizo anoche,
ella no quiere dejarlo abandonado y mueve sus influencias para hacer una película sobre el robo de Mr. Peanut Butter y conseguirle un papel a Bojack en ella. Completamente feliz, va y le cuenta a Bojack que logró conseguirle un trabajo como tanto quería, pero parece que no le interesa. Algo pasó con Herb en Malibu, y ella lo sabe, dándose cuenta que aún con todo el trabajo, con todo su esfuerzo, no tiene nada. Sin tener a dónde ir, solo ella y una notificación felicitándola por su cumpleaños, demostrando que aún cuando ella está ahí para todos, para solucionar todos sus problemas, al final ella siempre se queda sola. Bojack comenzó su carrera como comediante de stand-up en los 80 y en su primer show parece que no logra fascinar al público, incluso con alguien burlándose de él en el público y consiguiendo más risas que él. Luego del show va a invitarle un trago, ofreciéndole ayuda. Bojack le pregunta por qué, y él le responde que porque él ya tiene tiempo en eso, y que alguien como él debería ayudar a los novatos como Bojack, porque ve que tiene potencial. Así es como Bojack conoció a Herb Casas. Ellos pasan algunos años juntos, se vuelven amigos junto a la pareja de Herb, Charlotte, una cervatilla que trabaja como mesera ahí. Los tres pasan años juntos. Bojack y Herb trabajan juntos en un restaurante como cantineros, siempre con una enorme química entre ambos, esperando a tener alguna oportunidad más grande. Hasta que una noche en una presentación, Herb llama la atención de unos ejecutivos de televisión y lo invitan a una fiesta donde él planea venderles una idea para un programa. Van los tres juntos, impresionados por todo el ambiente y la comida como si fueran tan solo unos niños. Los ejecutivos buscan a Herb para hablar a solas, y Bojack se queda a solas con Charlotte. Bojack sabe que Herb será alguien exitoso y teme volverse un don nadie, pero Charlotte le dice que tanto ella como Herb saben que él va a ser una estrella, pero ella se preocupa más que nada por en qué se convertirá. Utilizando un pozo de brea como una metáfora, dice que en esa ciudad está sobre una fosa de brea negra, y cuando notas que te estás hundiendo, ya es demasiado tarde. Por eso mismo ella planea irse de ahí. Bojack parece triste, dice que va a extrañarla, y ella le pregunta que si se hubiesen conocido antes, ¿hubieran estado juntos? Bojack parece dudar, pero antes que pueda responder, ella lo hace sola. No lo sería, porque ella sabe que Bojack es un cobarde, y le pide que cuide a Herb cuando se vaya. Tiempo después, Bojack y Herb se juntan en un parque donde le pide que vea con un telescopio la ciudad que juntos ellos dos van a dominar, y cuando lo hagan, volverán a ir a chocar las palmas. Sobre todo porque los ejecutivos compraron el programa de Herb, y él puso la única condición de que Bojack fuera el único que podría ser la estrella del show. Bojack acepta de inmediato la propuesta de Herb y celebran con un beso completamente no homo, preparados para devorar toda la ciudad. Una década después, el programa es todo un éxito, al punto que la fama se le sube a la cabeza pidiendo más y más cosas para el programa, amenazando con irse si no se les dan. Herb solo suspira con fastidio mientras su peluquera es quien tiene que persuadirlo. Bojack recibe una llamada de Princesa Caroline, quien es la asistente de su manager en esta época, el cual le cuenta que si se aleja de problemas tendrá el papel de Secretariat, su ídolo en la película que harán, completamente garantizado. Bojack se emociona al saber que tendrá el papel de sus sueños, pero justo el mismo día Herb se ve envuelto en una polémica tras ser descubierto teniendo relaciones con otro hombre en los años 90. Herb lo llama y le confiesa la verdad sobre su sexualidad, pidiéndole ayuda porque quieren despedirlo del programa. Quiere que Bojack se ponga de su lado y amenace con irse si lo despiden, en el momento más importante de la carrera de Bojack. Pero no tiene de otra. De alguna forma parece que ambos se han distanciado, pero Herb confía en que su mejor amigo le cubrirá la espalda y volverán a ese parque a celebrar y chocar las palmas. Bojack promete ayudarlo y estar a su lado, pero cuando los ejecutivos buscan hablar con él, lo convencen de que si hace eso podría perder todo lo que consiguió, que él es una estrella y no necesitaría pasar por eso, que podría perder su papel de secretaria, el papel de sus sueños, y termina aceptando, dejando a Herb a su suerte, dejando que lo despidan, sin volver a hablar con él durante 20 años. Todo esto se lo cuenta Diane del presente, quien va con él a su casa, donde lo encuentran moribundo por la enfermedad, pero aún así hablando con humor
y siempre tirando puntas a Bojack por lo que hizo, burlándose de su propia enfermedad. A pesar de todo, siguen teniendo la misma química de siempre, hablando como si todavía fuesen esos años dorados, contándole que incluso mantiene contacto con Charlotte. Herb se despide de ellos, pero Bojack siente que podría ser la última vez que lo vea, así que va a pedirle perdón por todo lo que hizo, pero Herb no lo perdona, aún en ese estado deplorable, porque no quiere quitarle la culpa. La culpa de aún con todo lo que pasaron, todo lo que Herb hizo por él, pero sobre todo, no puede perdonar que su mejor amigo de tantos años jamás estuvo para él en esos 20 años donde estuvo solo. Eso fue lo que le hizo querer que se lleve esa culpa a la tumba, para luego echarlo de su casa. Bojack toma un telescopio, el mismo que Herb le había dado cuando prometieron devorar Hollywood juntos, lo que hace enfadar a Herb y arremeter contra él. Y tras separarlos de la pelea, le dice toda la verdad a Bojack. Que él cree que él es el bueno de la historia, pero no lo es. Él lo conoce mejor que nadie, y sabe que él es alguien cobarde, egoísta y capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener lo que busca. Ese es Bojack Horseman, y es la primera vez que nos lo describen como realmente es. Sobre todo viniendo de alguien que lo conoció en su momento más puro y lo vio convertirse en lo que es ahora. Tras oír esto, se va. De camino no puede aguantar el estrés y se detiene en la orilla de un miradero. Diane baja para intentar animarlo, y Bojack solamente la besa. Diane se sorprende y se va lentamente, sin decir nada. Tras un momento incómodo luego de ese beso, Bojack busca arruinar la boda de Diane con la ayuda de Todd y la princesa Caroline. Aunque ella no planea ayudar en esto y aprovecha para conocer a un hombre que claramente no son unos niños disfrazados. Mientras que Diane se siente algo presionada con todo el tema de la boda, al mismo tiempo Mr. Peanut Butter parece bastante tranquilo, ya que es la tercera vez que va a casarse, pero aún así busca calmar a Diane. Todd, por órdenes de Bojack, se mete en la casa de Mr. Peanut Butter y termina siendo contratado por él como su chofer, dando inicio a una gran amistad y futuro negocio. Tras montar una escena para tratar de gritar su relación, Bojack solo logra que adelanten la boda el fin de semana. Con toda la prisa, Mr. Peanut Butter admite que tiene nervios, que saber que Diane está preocupada le hace pensar que, ¿y si no es el correcto para ella? ¿Y si todos tienen razón que son tan diferentes que no deberían estar juntos? Es la primera vez que vemos estas ideas en Mr. Peanut Butter, lo cual nos hace pensar si en verdad estos dos van a terminar juntos. Todd al final termina descubriendo que Bojack hizo lo mismo con él. Plantó toda una escena para sabotear su ópera rock, justo como busca sabotear la boda de Diane. Aquí nos vuelve a quedar claro que Bojack es capaz de hacer actos maquiavélicos con tal de conseguir lo que quiere, pero Todd no se lo permite. No quiere que Bojack arruine el momento de su nuevo amigo, quien lo ha tratado como Bojack jamás lo ha hecho. Todd termina ganándose aún más la confianza de Mr. Peanut Butter, llegando a contratarlo oficialmente como su asistente de personal de negocios. Están haciendo la película sobre el robo de la D de Mr. Peanut Butter. Bojack lo interpreta mientras un enano interpreta a su personaje en la película, aunque Bojack sigue molesto porque él tomara el crédito de su hazaña, pero igual toma el trabajo. Han pasado meses de la boda y Diane tiene casi listo el primer borrador que va a mandar a revisar ese día. Mientras que siguen en la grabación, Todd parece estar ignorando a Bojack después de enterarse lo que hizo y termina saboteando la película con sus ideas extrañas. Aunque realmente esto lo hace por accidente y sin pensar en que está saboteando la película. Bojack termina admitiéndole a princesa Caroline que saboteó la ópera de Todd, y ella no parece muy sorprendida. Esto nos deja claro que la princesa Caroline está demasiado acostumbrada a quién es Bojack y a los actos que suele hacer. Diane termina de mandar el borrador para que Bojack lo pueda leer, pero él termina disgustado, completamente enojado con cómo es retratado en el libro, buscando a Diane para discutir con ella sobre eso. Ella dice que solo hizo lo que siempre dijeron, un libro crudo y real de cómo es Bojack Horseman, y en el fondo Bojack sabe que ese es el problema. Sabe que ese libro muestra todos sus defectos y tiene miedo que los demás sepan de ellos, lo cual lo lleva a hacer enojar a Diane, la cual termina filtrando el primer capítulo del libro, consiguiéndole burlas en el set a Bojack. La película termina vuelta un chiste, y por las ideas de Todd termina vuelta en una cesta de comida. Y el amorío que termina teniendo Bojack con su coestrella termina, ya que solo estaba con él porque estaba interpretando a Diane, y según ella, ambos tenían algo estando así.
todo el crew termina burlándose de Bojack tras leer el libro, lo cual hace que Bojack vaya a hablar con Diane y la despida. Bojack mantiene su posición de que no le gusta el libro, y logra convencer a la editorial de dejarle escribir su propia versión para el fin de semana. Pero cuando Diane le advierte sobre eso hace que Bojack se enoje, comenzando a insultarla y denigrarla, burlándose de su trabajo, de ella, de su matrimonio y de su dura infancia, logrando hacer que ella se decepcione de él, lastimando los sentimientos de quien la ha tratado de ayudar durante toda esta temporada. La princesa Caroline intenta hacerle entrar en razón, pero Bojack admite en voz alta lo que es obvio: tiene miedo de que la gente no le agrade su yo real. Miedo totalmente justificado viendo cómo acaba de tratar a Diane. Pero de todas formas, en vez de escribir solo, se la pasa procrastinando de distintas maneras, terminando en llamar a Sarah Lynn para que traiga drogas y entre ella y Todd logren terminar el libro. Comienzan a consumir todo tipo de pastillas mientras comienzan a escribir, pero esto lentamente va a transformar al capítulo en el más surreal de la temporada sin dudas. Comenzando a imaginar y ver cosas extrañas, llegando al punto que tienen ideas de que el mejor final para el libro sería matar a Bojack, e intentan acabar con él, pero los efectos son tan fuertes que ni eso pueden hacer, comenzando a imaginar armas e intentar dispararse a ver si son reales. Pero en medio de esto, Todd dice algo bastante importante. Dice que Bojack lo lastimó al sabotear su ópera, pero que debe empezar a dejar de esperar a que cambie y que sea bueno, ya que no lo hará. Esto es algo fuerte considerando que Todd siempre creyó que muy en el fondo Bojack podía ser alguien bueno. Y quizás sean las sustancias, pero que le diga eso es un pequeño golpe de realidad. Aunque justo después deciden consumir aún más alucinógenos, empeorando su estado y sus alucinaciones más extrañas y surreales, donde explotan distintos estilos artísticos al entrar a la mente de Bojack durante momentos vergonzosos. Cosas como la culpa que siente por abandonar a Herb mientras está corriendo en toda una secuencia como si estuviera huyendo de estos problemas. Todo hasta llegar al set de Horsing Around, donde lo golpean varias culpas, su idea de que eso es todo lo que siempre va a ser, su arrepentimiento de dejar ir a Charlotte, su vergüenza por sentirse responsable de corromper a Sarah Lynn, mientras un Todd anciano le recuerda que todo ese es el camino que él escogió, y que no podrá cambiarlo, comenzando a sentirse ahogado en la brea que Charlotte le comentó, cayendo en recuerdos aciagos de su niñez, con miedo de que nadie lo quiera, pero en el fondo solo quiere saber que no es tarde. En el fondo quiere salir de esa brea, que en verdad quiere cambiar. Todo eso nos lleva a una cabaña en invierno. Bojack está talando madera mientras Charlotte la llama a cenar. Él entra mientras charlan cálidamente, como si fuera una pareja de toda la vida que pronto tendrá que cambiar, ya que tendrán un bebé. Charlotte está embarazada y Bojack emocionado con la idea. El tiempo pasa rápido y ya está una bebé preguntando por su papá mientras Bojack la carga. Volviendo a pasar esa pequeña yegua, preguntándole a su papá que si fuera un niño sería su amigo. Bojack le dice que claro que lo sería, y rápidamente parece volver a crecer. Ya es una muchacha grande, jugando con un amigo en el lago donde creció, mientras sus padres charlan felices de lo mucho que ha crecido, y lo felices que son ahora, y en cómo ella desearía que él hubiese escogido esa vida. Despertándolo de la realidad. Ese pequeño lugar dulce fue solo un sueño. Cuando se da cuenta está en la calle a las afueras de un bar. Princesa Caroline lo llama avisándole que todo lo que escribieron fueron solo boberías sin sentido. Su primera reacción es buscar a Diane para poder preguntarle algo. Después de darse cuenta que él es el del libro, aquel cobarde, narcisista y egoísta, es realmente él. Y solamente quiere saber si aún con todo eso, y aún con todo en el fondo, él es una buena persona. Toda esta última escena es un golpe muy fuerte, un momento tan agridulce que cuando vuelves a ver la serie solo te duele más el hacerte pensar lo mismo que Bojack. ¿Por qué no escogí vivir esta vida? ¿Por qué desperdicié esta oportunidad? Todo este capítulo es una odisea a través de la cabeza de Bojack, donde aprovechan la libertad de la animación para esto. Simplemente es como el nombre del capítulo, un final infeliz. En un flashback vemos una entrevista a Secretariat, el ídolo de Bojack que es acusado por apostar en sus propias carreras, mientras él niega esto. Bojack le mandó una carta siendo niño, donde le pregunta qué hace cuando se siente triste, y él dice que correr sin importar nada, que solo debe correr hacia adelante, sin dejar que nadie te detenga, que no mire hacia atrás y siga corriendo, solo para ver justo después el momento donde él se quita la vida.
luego de ser atrapado. Un comportamiento que, como veremos durante gran parte de la serie, Bojack adoptó de su ídolo. Bojack se gana un Globo de Oro por su libro, vaya a saber tú por qué, pero aún con eso no logra sentirse bien. El libro que quería durante toda la temporada fue un éxito, pero eso no le alegra. Así que cuando Princesa Caroline discute con él sobre el papel que quiere, ahora que es popular de nuevo, él decide que es momento de hacer la película de Secretariat. Logrando convencer a un productor, comienzan a hacerla, va a la audición esforzándose por dar su mejor actuación, más sincera y real para conseguir el papel. Aún con su edad, y parece conseguirlo, pero al final es reemplazado por Andrew Garfield. Mientras todo eso pasa, tenemos a Diane siendo invitada por un millonario para que escriba sobre él mientras da ayuda en países en crisis como Sudán, Uganda, Haití y Venezuela, pero tanto su pareja como Princesa Caroline buscan convencerla que puede hacerlo luego. Todd y Mr. Peanut Butter se vuelven las mentes más avispadas del mundo y deciden abrir una empresa, donde su primer negocio será una tienda de Halloween que abre solo en enero. Ok. Princesa Caroline tiene problemas con su novio, ya que solo se preocupa por el trabajo y los negocios, mientras que ella se da cuenta que todavía quiere ser libre y poder disfrutar su vida. Diane al final decide quedarse para trabajar en la película Secretariat. Princesa Caroline y su novio se reconcilian luego de una declaración romántica de su parte, y Todd y Mr. Peanut Butter, con su estupendo negocio, indirectamente hace que Bojack consiga el papel de Secretariat. Pero aún con eso, Bojack no se siente bien, no se siente feliz ni con el papel de sus sueños. Va a hablar con Diane del techo, alegrándose de que volverán a trabajar juntos, y Bojack vuelve a preguntar si cree que él es una buena persona. Pero Diane le dice que eres lo que haces, que quizás en ese fondo no existe, y Bojack admite que solo quería agradarle a Diane. Desde el principio tuvo miedo de no agradarle, porque sabe que cuando la gente realmente lo conoce, buscan alejarse de él. Con este pensamiento es como se acaba la temporada, mostrándonos a todos los personajes acompañados con alguien, desde la princesa Caroline con su novio hasta Todd con Mr. Peanut Butter. Pero al final Bojack es el único quien está solo en el parque donde le prometió a Herb que iban a dominar la ciudad juntos, viendo el horizonte hasta que un pequeño caballo le pide su autógrafo, afirmando que él es su héroe, lo cual nos hace pensar que quizás no es tan malo como él piensa que lo es. Bojack es una serie algo lenta y necesita que te interesen los personajes, pero creo que una vez consigues ese gancho no vas a querer soltarla, ya que tiene una continuidad muy sólida con pequeños detalles que cobran importancia a futuro casi siempre. Cosas que hacen que una temporada algo pesada como esta pueda hacer que gane mucho valor a futuro. A pesar de tener capítulos que puedan ser lentos o pesados, hay momentos muy memorables durante toda la serie, y fue precisamente esta narrativa lo que le hizo ganarse su lugar en la industria, continuando durante otras 5 temporadas. Yo adoro esta serie, y feliz estaré de traerles más de este tipo de videos si recibe el suficiente apoyo. Sin nada más que decir, me despido. Yo fui Duckbot, y espero verlos otra vez más aquí en la Fábrica de Frikis.